Durante el siglo XX y bajo la crisis económica de 1930, que se le llamó la Gran Depresión, o también conocida como el Gran Crack del 29, la cual fue la crisis económica mundial que se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York y que rápidamente se convirtió en un fenómeno que se extendió por todo el mundo sin excepción. Debido a esto, la crisis que vivía Estados Unidos unificó visiblemente el destino latinoamericano lastimosamente. Cada país del mundo debió ajustar las relaciones que sostenían con los que en el exterior les compraban y les vendían, atenuándose a las condiciones que se impusieron dentro del mercado internacional. Por lo tanto, esta represión económica que vivía el mundo moderno se extendió relativamente, canalizándose especialmente en los países latinoamericanos, sin excepción, e influyendo en su economía directamente. Se propagó inmediatamente una epidemia social, económica y política, de modo que se vino abajo la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y sobre todo los precios del mercado internacional. Con este panorama mundial, las áreas de la agricultura en las zonas rurales experimentaron la caída de los precios en las cosechas y la demanda de la industria del sector primario, lo que perjudicó en gran medida la economía campesina nacional de los países. Con este fenómeno de escasez en las áreas rurales, es evidente la explosión social, que consistió sobre todo en una ofensiva del campo sobre la ciudad, de modo que se manifestó bajo la forma de una explosión urbana que transformaría la perspectiva latinoamericana de 1930. Una nueva sociedad se empieza a percibir por primera vez en ciertas ciudades, con unos rasgos inéditos y particulares. Eran las ciudades masificadas, que de alguna u otra manera estaban siendo pobladas. Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, una explosión demográfica y social se empieza a distinguir al crecimiento de inmigración del sector rural hacia la ciudad, llamadas también migraciones internas, que veían una necesidad económica y laboral en las grandes ciudades, debido a su intensa actividad terciaria, donde se podría necesitar su trabajo en los servicios variados de la vida cotidiana y urbana. La masa de inmigrantes, como se les determinó en un primer momento, se posicionaban al conjunto de las clases populares y tradicionales de las ciudades, intentando entrelazarse o unificarse en el transcurso de su llegada. Pero ese proceso no se dio inmediatamente. Las ciudades tenían ya una sociedad compuesta de clases y grupos articulados, cuya atención y formas de vida transcurrían dentro de un sistema de normas. A esta clase social se le denominaba sociedad normalizada, mientras la sociedad inmigrante era vista y categorizada como una sociedad anómica, sin ninguna clase de principios ni valores, lo que conllevó una disputa entre estos dos grupos sociales. Lentamente la confrontación fue resuelta entre la coerción de la sociedad normalizada para obligar a la otra clase social, como era llamada, a normalizarse dentro de sus propios juicios morales para una incorporación de la ciudadanía. Era inevitable que la aparición de esta masa social, sometida a sucesivos cambios y operando de diversas maneras, repercutiera sobre el resto de la sociedad urbana. Esta primera ola de masas sociales constituyó en primer momento una sociedad marginal y anómica, que se instaló al lado y frente de la sociedad normalizada. De alguna manera,
Sufrió los procesos de industrialización y modernización, igual que la sociedad normalizada. Pero mientras tanto, la sociedad normalizada no adquirió las características de la masa, pero se masificó en la integración social, ideológica y urbana de largo plazo. Según el autor Peter Hall, en su libro Ciudades del Mañana, se puede hacer una comparación de ciudades masificadas en el proceso industrial que tuvo Inglaterra en el siglo XIX y demás países europeos, debido a que la instalación de fábricas dentro y fuera de la ciudad trajo consigo una inmigración masiva de población de procedencia rural que aumentó sus habitantes rápidamente, y como consecuencia de este proceso se dieron diferentes escenarios sociales, de conflictos, de degradación social, de miseria y sobre todo se edificaron nuevas áreas urbanas donde hubo un conflicto de territorialidad. Ahora, en el caso latinoamericano, al que José Luis Romero se refiere, solo alrededor de 10 ciudades superan en el año 1900 los 100.000 habitantes, pero en 1940, 4 ciudades como lo son Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro y Sao Paulo sobrepasan el millón de habitantes, siendo Buenos Aires la ciudad que sobrepasa los 2,5 millones de habitantes y contando entre las mayores ciudades del mundo que vive un proceso de masificación interna dentro de su misma composición social. Otro caso lo aporta la historiadora Adriana María Suárez Mayorga en su libro Crecimiento Urbano, Jerarquización Social y Poder Político, donde sitúa la ciudad de Bogotá, en la cual dominaba una clase social que ejercía el control de todo el escenario urbano, político y económico de la sociedad bogotana. Eran llamados los elegidos. En este caso, era la sociedad normalizada, que nos habla José Luis Romero, y Bogotá presentó, igual que muchas ciudades latinoamericanas, una explosión social, proveniente de las zonas rurales que influenciada en parte por la violencia y otros factores, inmigran y se mezclan de alguna u otra forma, pero condicionada en gran medida por los intereses burgueses, tanto en su ubicación espacial y territorial, lo cual los ubica dentro de las áreas urbanas de la periferia de Bogotá. Para terminar, sin embargo, esta mezcla de variantes en el desarrollo de las ciudades no fue necesariamente un factor inherente, debido a que se desarrolló una nueva mirada hacia el futuro y una nueva transformación hacia el crecimiento económico y humano de las ciudades latinoamericanas.